Hola viajeros, hoy vamos a ver la mejor forma de crear tu equipo en Octopath Traveler, Champion of the Continent, y con ello podrás avanzar en la historia principal del juego, farmear materiales y hacerte con los desafíos de la arena o rebatallas de categoría X, las cuales nos dan gemas como recompensa por completar dichos retos. Antes de comenzar, he de mencionar que esta guía está pensada tanto para jugadores nuevos como avanzados, ya que siempre hay uno que otro combate que se nos dificulta. Pues sin más preámbulos, comencemos. Primero, hablemos de lo básico. En Champion of the Continent, a diferencia de los juegos principales de la saga, aquí podemos tener hasta 8 personajes en el party. Por lo tanto, debemos de escoger entre diferentes tipos de roles para poder aprovechar al máximo el potencial de nuestras unidades en combate. Con respecto a todos estos, tenemos el DPS físico, el DPS mágico, el tanque, el healer, el buffer, el debuffer, el breaker y el potenciador. En base a esto, lo más recomendable sería tener como mínimo entre 1 y 2 personajes de cada rol, aunque al final todo va a depender del rival al cual nos vamos a enfrentar. Aparte de ello, también debemos de conocer los tipos de armas que usaremos en combate, como los ataques elementales. En esta ocasión tenemos un total de 14 ataques, dentro de los cuales están los ataques de espada, lanza, daga, hacha, arco, el bastón, el libro y el abanico, dentro del lado físico. Pero por el lado elemental tenemos los ataques de fuego, trueno, hielo, viento, luz y oscuridad. Teniendo en cuenta esto, para formar un equipo necesitamos 2 atacantes, uno físico y uno mágico, un sanador, un support, un breaker y 3 personajes de reserva, con sinergia o bonus en línea. Con esto en mente, veamos cómo armar un equipo en general. Necesitamos un healer con habilidades de regeneración de HP en AoE, un buffer para que puedas aumentar tus estadísticas del combate, un debuffer para que reduzca tanto las defensas, atributos como los ataques del rival, un tanque para que en ciertas ocasiones te ayude a aguantar bien los golpes, un DPS de ataque físico como otro de mágico, pero que cuenten con ataques múltiples, de preferencia que sean de 3 por arriba, y el resto de los espacios los podemos llenar con otros personajes que ayuden a completar el equipo. Por ejemplo, el equipo que yo uso para jugar las historias principales de esta saga, tengo Asa Santos, uno de los mejores DPS físicos y support por defecto del juego, ya que cuenta con ataques múltiples de espada, los cuales tienen a afectar también los atributos de fuego y luz. Incluyo también a Primrose, un buffer, debuffer y DPS mágico, que aumenta las estadísticas y reduce las del rival. Además, cuenta con acceso a ataques de abanico y oscuridad. También está Bargelio, otro de los mejores DPS físicos y buffer que existe. Él cuenta con ataques de daga que afectan el atributo de viento. También tengo a Cecily, un DPS físico muy bueno, con acceso a ataques de lanza, hacha y libro. También está Rinju, un healer con recuperación de HP por turno y con acceso a ataques de bastón, trueno y arco. También incluyo a Cyrus, un DPS mágico, con ataques de fuego, trueno y hielo, con multi-hits. También está Cleanse, un support con habilidades de regeneración de BP y ataques múltiples de arco que afectan la debilidad de trueno. Y por último cuento con Canary, un breaker con ataques de daga y fuego, con los cuales podrás romper cualquier escudo y evadir los ataques del rival. Como pueden apreciar, con esta formación puedo cubrir todas las armas y atributos que hay en el juego, el cual me permite avanzar en la historia principal de este mientras me enfrento a cualquier tipo de enemigo desconocido. Ahora, para los jugadores que son nuevos, lo más seguro es que no cuenten con muchas de estas unidades, así que por ello, lo más adecuado sería que incluyan a Viola, que es un buen debuffer y breaker,
Además, sus ataques tienden a golpear las habilidades de fuego y daga. Tenemos también a Lynette, un buffer que aumenta tus ataques físicos y mágicos, como también tu velocidad. Además, cuenta con acceso a ataques de fuego y abanico. Y por último tendremos a Cecil, un tanque que puede hacer de DPS en ciertas ocasiones, gracias a sus ataques multi-hit de espada, con acceso a daño de luz y oscuridad, y además puede aguantar muy bien los golpes del rival. Estas tres unidades serían los principales a tener en cuenta en tu equipo, ya que no solamente nos van a ayudar en el transcurso de la historia del juego, sino que también puede ser durante el post-game. Ahora, con respecto a los otros huecos, podríamos incluir personajes que cubran las demás armas y atributos mientras vamos juntando gemas para usarlos en los banners. Así que, mientras tanto, puedes usar unidades de 3, 4 o 5 estrellas, ya que hoy en día estos personajes pueden evolucionar hasta 6 estrellas y ser muy útiles en combate, sobre todo en las torres. Ahora, en el caso que necesites farmear materiales, ya sea para crear armas o armaduras, para esta ocasión lo mejor sería llevar un equipo con personajes con daño en AoE en base a las debilidades del rival, ya que en todas las zonas del juego siempre encontrarás entre una o dos debilidades que se repiten en todos los monstruos del mapa, así que siempre arma tu equipo teniendo en cuenta esto. Un ejemplo claro de esto sería en la historia o trama de Sasantos, en el capítulo 8. En una de estas zonas, los enemigos son más propensos a hacer débiles ataques de lanza, hielo y oscuridad, así que un equipo ideal para esta situación sería llevar a Cyrus, Sofía, Cecily, Lionel, Primrose y Vitraina, ya que todos ellos cuentan con ataques en AoE y son multi-hits. Aparte de esto, también debemos de equipar accesorios que aumenten el daño de nuestras unidades, como también objetos de regeneración de SP. Esto es más que todo para poder terminar el combate al primer turno y ahorrarnos mucho tiempo para poder seguir farmeando materiales, como también esto nos va a poder permitir recuperar algo de SP. Aparte de ello, debemos equipar objetos que aumenten el rate de aparición de los enemigos. Y por último, ubicar la zona de la antorcha, para que de esta forma podamos recuperar tanto el SP como el HP de nuestras unidades sin la necesidad de perder tiempo yendo a la ciudad a recuperar la salud. Por cierto, en algunas ocasiones aparecen cats, los cuales brindan experiencia, así que si pueden llevar personajes con las habilidades de estos bichos, sería lo ideal para que así puedan farmear experiencia adicional de paso. Por cierto, si alguno de los personajes que llevo mencionado en el vídeo te llaman la atención y quieres saber si vale la pena o no invertir tu gema en él, en la caja de comentarios te voy a dejar algunos enlaces a sus reviews que hemos hecho, como también te dejo algunas guías complementarias, las cuales te van a ayudar mucho a avanzar en el juego. Ahora, en el caso de la arena y las batallas de categoría X, las cosas cambian, ya que sí o sí necesitas preparar un equipo con counter directo al jefe. Si el enemigo es débil a espada de luz, tu equipo debe de cubrir esas debilidades cuanto antes, con ciertos personajes específicos, y sobre todo usar a unidades con multi-hit del tipo correcto. Esto es obligatorio, ya que por lo general el enemigo cuenta con muchos escudos y toma mucho tiempo romperlos. También debemos de tener incluido unidades que reduzcan las defensas o resistencias del enemigo. Esto es para poder causarle más daño en combate, ya que el rival cuenta con gran cantidad de puntos de estadísticas. También personajes que aumenten todas nuestras habilidades de combate. Esto es para poder superar tanto el límite de daño que tengamos, como también subir nuestras otras estadísticas, ya sea de velocidad, de crítico o de precisión. También podemos usar armas específicas en base al terreno en el que se juega. Si tal como lo escuchaste,
En el juego hay armas las cuales se ven potenciadas en ciertas zonas, tales como la tierra, el infierno y el cielo, así que hay que saber qué arma usar en cada situación. Por ejemplo, para poder derrotar a Night S en la Tier X3, sabiendo que él es débil a espada, daga y hacha, pues mi equipo ideal sería, como healer, llevaría a Rinju, ya que me brinda regeneración de HP por turno. Como potenciador y support adicional, llevaría su variante, que es Rinju X, ya que ella me brinda barreras de escudo, regeneración de HP, SP y cargas, y además me potencia el daño de un personaje al 100%, entre otras cosas más. Como tanque, llevo a Hamid X, ya que puede usar la habilidad de Mofa y redirigir todos los ataques del rival hacia ella, como también tiene la capacidad de poder evadir cualquier ataque del rival, ya sea físico como mágico. Como Breaker, llevo a Kanari, ya que puede romper cualquier escudo del rival de forma rápida, y además puede evadir los ataques de este. Como Buffer, llevo a Richard, ya que este es un personaje exclusivo para batallas contra enemigos que son débiles a espada y lanza, ya que él tiene la capacidad de poder aumentar las estadísticas de los personajes que realicen ataques de espada y lanza de forma muy efectiva. Como buffer y DPS, llevo a Odio, ya que él tiene la capacidad de poder brindar ataques críticos a todos mis personajes en área. Y como DPS de este combate, llevo tanto a Santos como a Bargelio, debido a que sus habilidades son capaces de generar una gran cantidad de daño en sus turnos. Como pueden ver y apreciar, conocer las debilidades del rival nos permite formar un equipo adecuado para derrotar al enemigo en solamente cuestión de minutos. Aunque he de mencionar que esto se puede optimizar usando otros personajes con mucha más sinergia entre ellos, como también equipando a nuestras unidades con accesorios de Awakening 4, los cuales te dan ciertas mejoras significativas para el combate, pero para poder obtenerlos necesitas tener una gran cantidad de copias de estos personajes, y eso es algo muy tedioso de conseguir. Teniendo en cuenta esto, armar un buen equipo va a depender mucho de la estrategia que quieras llevar al combate, y con ello puedes avanzar, como mencioné, en la historia del juego, farmear materiales de forma rápida, como también vencer a varios enemigos de rango X3 sin tanto esfuerzo. Así que usen sus recursos con inteligencia, aprovechen los personajes de eventos que son completamente útiles, y con ellos de poco a poco sus equipos van a ir volviéndose más fuertes. Ahora, si sientes que me olvidé de mencionar algún punto importante, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y recuerda que si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, de activar las notificaciones y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.